Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 33, 33 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030 para el fomento de la cultura de los mexicanos. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, don Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Responsable de la musicalización, la investigación musical y la investigación histórica, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia. Habían ocurrido los tremendos acontecimientos de las guerras con Huejotzingo y con Tlaxcala. Los aztecas habían mostrado debilidad en la derrota. Se había conmemorado la fiesta del Fuego Nuevo, que tenía lugar solamente cada 52 años. El emperador Moctezuma había hecho un viaje a su coto de caza, al lugar magnífico situado en el centro de la laguna, donde tenía una residencia palaciega y un gigantesco jardín botánico, así como un inmenso zoológico, en donde había miles y miles de aves exóticas que durante todo el día y la noche escuchaba quien visitaba el sitio trinando con asombro y espectacularidad. Moctezuma había estado solitario, rumiando sus pensamientos. Él tenía que dar un escarmiento u otras provincias se rebelarían. Le dolía en lo más profundo de su corazón la muerte de sus hermanos. Especialmente la muerte de Tlayahuepan, quien consideraba el mejor general mexica. Solamente Tilpotonqui,
El Cihuacóa le acompañaba y dialogaba con él. Es preciso hacer una guerra total a Tlaxcala. ¿Cuántos hombres son en total los que dispondremos? Tilpotonki dijo a Moctezuma: más de 100,000, mi gran señor. Y si lo deseas, más de 150,000. En los colegios militares de Malinalco, Tlepehuisco, Huaxcayac, hay reservas. Y en Calixtlahuaca hay contingentes de mercenarios. Los tlaxcaltecas también han contratado mercenarios otomíes, a los que pagan por defender sus fronteras. Nosotros hemos contratado ya mercenarios en la región Chichimeca. Podríamos movilizar quizá hasta 200,000 hombres, si tú, oh gran señor, así lo estimas conveniente. Moctezuma estaba absorto, escuchando sus miles de aves canoras encerradas en jaulas gigantescas más grandes que casas. Las aves trinaban y Moctezuma no parecía escuchar a su Cihuacóa, cuando en especial escuchaba el canto de una ave primorosa llamada Tzentzontli. Los tzentzontles revoloteaban en todas direcciones y su canto era tan extraordinario y hermoso que estrujaba el corazón del emperador. Tilpotonki se dio cuenta que el emperador Moctezuma no le escuchaba. Las aves canoras capturaban toda su atención. Por prudencia bajó la mirada y continuó siguiéndolo, mientras que éste se abría paso por entre inmensos matorrales, que eran en realidad plantas exóticas traídas de lugares distantes, como el valle de Cuauhnahuac, la costa de Ixtacala, que estaban situados donde hoy está el río Balsas, y también las regiones de Tehuantepec, en el Golfo de México. El emperador gustaba de internarse en aquellos parajes, mirando los hábitos de las aves. Las veía anidar y luego revolotear. Su corazón estaba contento, pensó Tilpotonki. Por primera vez lo veo sonriente desde la muerte de su hermano, el gran héroe Tlayahuepan. Mejor dejaré que sea feliz. Y a prudente distancia, el Cihuacóa siguió al emperador para no interrumpir sus pensamientos. Así pasó Moctezuma largas horas de aquella tarde. Con suavidad acariciaba las aves que veía indefensas. Después las ponía en una rama para su protección. Había levantado un polluelo y lo había arrimado a unas ramas a manera de nido, pensando en que podría reponerse. Tilpotonki se acercó cuando vio los amorosos gestos del emperador con aquella ave que estaba herida. Moctezuma le dijo: «¿Ves, Tilpotonki? Con un poco de cariño y cuidado, esta ave se repondrá».
Esperaré meses, largos meses, quizá un año, antes de declarar la guerra a Tlaxcala. Pero esta vez la guerra será total. Esperaré a que mis ejércitos, como este pájaro, se olviden de sus heridas. Lo entrenaré, lo mimaré, lo cuidaré, para que vuelva a ser el ejército más fuerte sobre la tierra. Y dentro de un año, desataré la más feroz y terrible guerra que se haya visto sobre la faz de la tierra. Después de unos días, el emperador y su fiel Cihuacóa, en el que ahora sí confiaba de manera total, regresaron en la lujosa embarcación cubierta de láminas de oro y con solios de algodón blanco. Y donde era visto el emperador pasar, todos se le arrodillaban y le veneraban. La derrota se había olvidado. Ahora en el orgullo azteca solamente había un pensamiento: la revancha. Completamente recuperado de ánimos, el emperador hizo sonar el caracol, convocando a sus aliados, a los reyes de Tlacopan, Tacuba y de Texcoco. En aquel consejo les pediría una guerra total contra Tlaxcala. Se acercaba la temporada de lluvias. Se escuchaba el primer desgarramiento del cielo. Eran las primeras lluvias de junio. Los campos estaban sedientos. Se escuchaba el estruendo del rayo, que lejos de causar temor, causaba alegría. Llovía sobre el gran Tecpan del emperador Moctezuma. Había estrenado un nuevo palacio que había ordenado construir. Era mucho más grande y tenía 500 habitaciones. El emperador estaba en consejo de guerra cuando un rayo estremeció la tierra porque había caído a unos cuantos metros de distancia. El emperador Moctezuma se asomó al gran balcón y terraza de su nuevo palacio. Los reyes de Tacuba y de Texcoco, Acolhuacan, le seguían. El emperador dijo sonriente: será un buen año y habrá una buena cosecha. Las lluvias llegaron temprano. Año propicio para una guerra total. Una guerra contra Tlaxcala hasta la extinción. Será vengada la muerte del príncipe Tlayahuepan. Sentados en consejo, el emperador tenía que nombrar un nuevo Tlacatecatl. Pensó en el rey de Tula, su hermano Ixtlaquechuachac. También pensó en Temozozomoctli, rey de Ecatepec, otro de sus hermanos. Pero ¿quién podría realmente reemplazar al bravo Tlayahuepan, cuya sola presencia daba miedo
e imponía respeto. Tal vez Cuitláhuac, el rey de Texcoco, tal vez, pero el emperador aún no lo decidía. Y entonces Tilpotonqui Susihuacoa le dijo: mi señor, mi gran señor, yo también soy un general. Deja que yo me encargue de esta campaña. Nómbrame tu comandante en jefe. Qué extraño que Susihuacoa quisiera ir a la guerra. Él lo identificaba más bien como un gran político. Pero tenía un expediente militar de grandes hazañas en el campo de batalla. Moctezuma accedió. Le daría el nombramiento que le pedía. Tenía temple y todavía mucha fuerza. Los reyes de Texcoco y de Tacuba estuvieron de acuerdo. Pero entonces Moctezuma le dijo: tienes un motivo especial para este nombramiento. Y Tilpotonqui le dijo: Tlayahuepan era tu hermano, pero también era mi mejor amigo. Ese es mi motivo. La venganza y la revancha. Si no pude hacer nada entonces, porque estaba yo en Tenochtitlan, ahora pagarán caro los tlaxcaltecas y huejotzincas. Su muerte será su desventura. Y los ojos de Tilpotonqui estaban como inyectados de valentía y de bravura. Y Moctezuma de inmediato le confirió el nombramiento que quería y le ordenó preparar a aquel formidable ejército de más de 150,000 soldados. Pero mientras tanto en Tlaxcala y en Huejotzingo, los enemigos del imperio ya estaban confabulados y tramando algo en contra de Moctezuma. Tlaxcala era una gran república, o más bien la confederación de 4 reinos y 4 reyes. Los 4 reinos eran Ocotelolco, Tizatlán, Cuyahuitztlán y Tepeticpac. Eran reyes poderosos, sus señores. Podían mover también un ejército de casi 100,000 hombres. Y con sus aliados de Cholula y de Huejotzingo, podían sumar la misma cantidad que el imperio. Los 4 reyes tlaxcaltecas estaban unidos en aquel consejo de guerra. Y eran Maxiscatzin, rey de Ocoteloco; Jicotencatl, rey de Tizatlán; Teoguayacatzin, rey de Cuahuistlán; y Tlehuecholotzin, rey de Tepeticpac. Sus bravos ejércitos estaban en pie de lucha, reforzados por una gran cantidad de otomíes y también de habitantes de las tierras bajas de la costa de Veracruz, que eran buenos mercenarios, los huastecos. El ejército de totonacos y huastecos, otomíes y chichimecas eran más de 30,000 o 40,000 hombres. Se les pagaba con grano de cacao y también
con parte del botín de guerra. Todas estas ciudades tlaxcaltecas estaban aliadas con Cholula y con Huejotzingo, otros dos reinos poderosos. Su intención era rebelarse al imperio azteca para ser libres y destruir a Tenochtitlan y a sus aliadas. Moctezuma tenía además en retaguardia un peligro. Los reyes de Michoacán esperaban cualquier debilidad del imperio para atacarlo por sorpresa, movilizando quizá otros 100 o 200,000 soldados purépechas, acompañados por muchos mercenarios obtenidos en las tierras de Sinaloa, Nayarit y Guanajuato. El emperador Moctezuma tenía que cuidarse, pues estaba a dos fuegos. Tenía que crear también un ejército colosal de Oriente y otro de Occidente. Él mismo no podía ir a la guerra y tenía que permanecer en Tenochtitlan, puesto que tendría que enviar un ejército poderoso hacia Michoacán, para evitar ser atacado por la retaguardia si tenía un descalabro o derrota frente a los tlaxcaltecas. Aquello era el equivalente a una guerra mundial. Iba a haber más de 100 reinos involucrados, unos a favor del imperio y otros en su contra. Moctezuma lo sabía y con cabeza fría preparaba todo para aquella gran prueba colosal de fuerza y de poder militar. Los reyes de Tlaxcala acordaron ir los 4 a la guerra, uniendo sus fuerzas. Cholula y Huejotzingo estarían también sumados, al igual que 2 reinos mixtecos que se habían sublevado contra Moctezuma. El emperador llevaría al combate contra Tlaxcala casi 200,000 soldados, dentro de los cuales había por lo menos 40,000 que había contratado y que pagaría porque eran de los mejores mercenarios de Mesoamérica, los temidos chichimecas. Las dos fuerzas colosales estaban en pie de guerra. Y finalmente, para el mes de septiembre, cuando la temporada de lluvias estaba en su apogeo y se escuchaba constantemente el rugido y el tronido de los jaguares de Tlaloc, los ejércitos se enfrentaron. 3 batallas mortíferas en 3 sitios distintos. Los de Tlaxcala habían sido victoriosos en 2. Pero dado el empuje de Tilpotonki, en la tercera perdieron. Y además los aztecas habían dado un golpe terrible a Cholula y a Huejotzingo. Habían penetrado en las ciudades y las habían quemado, aunque habían respetado a Cholula ya que era una ciudad santa, con más de 3,000 años de historia, donde se veneraba al supremo señor Quetzalcóatl. La guerra se había adentrado en territorio tlaxcalteca, aunque los tlaxcaltecas habían construido una espectacular muralla de muchos kilómetros y de 5 metros de alto, hecha con piedra maciza. Tilpotonki la atacó, y la atacó, y la atacó. Pero en una de las batallas se puso a merced del enemigo. Una flecha le atravesó el brazo, otra la pierna. Al ver aquello, un grupo de caballeros tlaxcaltecas atacaron el regimiento que el mismo Tilpotonki comandaba. Con bravura espectacular, el Cihuacóa del emperador defendió su vida hasta que la obsidiana se hundió en su pecho.
Ilpotonqui estaba muerto. La batalla había sido tan desastrosa para ambos mandos que tuvo que pactarse la tregua. El emperador se encontraba en el gran recinto del Calmecac cuando fue avisado de malas noticias. Con presurosa rapidez llegó a Zutecpan. Llovía sobre Tenochtitlan. Era el mes de octubre, las últimas lluvias. Finalmente, los generales que traían la información del frente fueron claros. El hijo de Tlacaelel, el grande, el honrado y honorable, el Cihuacoa del imperio, la segunda autoridad moral y política, había ofrendado su sangre en recuerdo de su gran amigo Tlayahuepan. Moctezuma, resignado, derramó una lágrima por su Cihuacoa y después entró en el gran Tecpan. Su corazón estaba de luto. Aquella era una empresa formidable hasta para el imperio azteca. Vamos a mensajes. Hubo unos meses de tregua en el imperio. El emperador nuevamente reunió a su consejo de guerra. Había que actuar nuevamente. Pero esta vez Moctezuma tendría nuevas estrategias. Ya habían cerrado las heridas de la primera gran guerra tlaxcalteca. No dejaría a sus enemigos reponerse. Les acecharía pronto. El emperador mismo iría al campo de batalla. Traería a los grandes jaguares de su fortaleza de Huaxcayac, Oaxaca. A los flecheros de linaje desde Tehuantepec. A los capitanes de la sierra que se formaban en la región de Malinalco. A las fuerzas de la frontera norte que cuidaban Tizatlán. Retiraría parte de sus guarniciones frente a Michoacán. Conduciría a más de 250,000 hombres, los mejores del imperio. 12,000 caballeros águila y tigre. Se ordenarían del Calmecac otros 5,000 oficiales, algunos casi niños. Aquella guerra duraría 3 años. Había un nuevo oficial en el ejército mexica, un aguililla de apenas 15 años, pero feroz y mortífero. Era hijo de Ahuizotl y ya se destacaba. Era Cuauhtemotzin. Uno de los grandes comandantes sería Cuitlahuatzin. Otro, Tezozomoctli.
todos los hermanos del emperador serían grandes comandantes en aquella batalla. Los aztecas temían en especial a un hombre, un gran general y capitán de Tlaxcala. Era muy alto, muy fuerte. Utilizaba una larga melena negra. Su espada era del triple de grande y de larga. Y tenía más de 100 navajas de obsidiana. Era tan pesada su espada que ningún otro hombre la podía levantar. Era el gran héroe de Tlaxcala. Se decía que era invencible porque el dios Camastli, dios de la guerra de Tlaxcala, le protegía. Se llamaba Tlahuicole, el de la divisa de barro. Su ejército de valientes había acometido las más grandes hazañas y se decía que a Tlahuicole se debía la muerte del gran Tilpotonqui, Cihuacóa del emperador. Las órdenes de Moctezuma eran muy claras. Quiero a Tlahuicole. Lo quiero amarrado. Un cuerpo especial de caballeros Águila y Tigre, comandado por el rey de Tula, el gran comandante en jefe de parte del ejército, tenía solo esa misión. Ixtaquechoachuac tenía como misión capturar a Tlahuicole y a su ejército de valientes. Había pasado otra temporada seca. En aquel día nuevamente Tlaloc quiso asistir a la contienda, con enjambre de rayos y tronidos y bolas de granizo. Con espectacularidad, nuevamente los dos ejércitos, el de Tlaxcala y sus aliados, y el de los aztecas, se confrontó. Ya no tenían tanta fuerza. Ya no tenían tanto poder. Ya habían sido doblegados. Y ahora toda su fuerza moral se simbolizaba en Tlahuicole. Si caía Tlahuicole, los tlaxcaltecas huirían como conejos a refugiarse atrás de sus murallas. Y Moctezuma lo sabía. Instruyó a sus hermanos. Esta vez le acompañaban los reyes de Texcoco y Tacuba. Llevaba más de 200,000 hombres. Los combates fueron 5, y en el quinto, Tlahuicole salió a dar la cara con la casta y la fama que tenía. Hizo una masacre de caballeros Águila y Tigre. Su estatura era de casi 2 metros. Su fuerza la de 6 hombres. Su espada era imposible de manejar por quien no fuera él. Ixtaquechoachuac atacó con 300 caballeros Águila y Tigre y les dijo: ¡Rodéenlo! ¡Rodéenlo! ¡Lo quiero vivo! Tlahuicole se defendió y mató a 12 caballeros Águila y Tigre. Pero una gran piedra le abrió la cabeza y empezó a brotar la sangre como si manara de un río. Tlahuicole se desmayó. El gigantesco general tlaxcalteca fue amarrado de pies y manos con tiras de cuero. Después colgado de una viga y transportado semidesmayado y muerto.
Los tlaxcaltecas, sintiéndose vencidos, corrieron a sus murallas. Los aztecas, llenos de alegría, hicieron cientos, miles de cautivos. La batalla estaba ganada y en desfile triunfal Moctezuma regresó a Tenochtitlan. Las armas del emperador se habían impuesto. Los de Tlaxcala se rendían, aunque no pagarían tributo, mientras que Cholula y Huejotzingo, vencidas, abrían sus puertas al dominio azteca. La muchedumbre salió a las calles de Tenochtitlan para conocer al monstruo, a Tlahuicole. Amarrado de pies y manos y con una gran losa cargando en la espalda, desfiló Tlahuicole. Muchos le agredían y le lanzaban piedras, hasta que una orden suprema del emperador fue muy clara. No ofendáis el valor azteca, respetad a un valiente. El honor azteca está en juego. Ved al hombre más valiente del mundo, aunque sea nuestro enemigo, es causa de honor y de respeto por nuestras leyes. No podréis agredirlo, sino más bien alabarlo y ensalzarlo. Y la gente miraba a Tlahuicole y era tan espantoso su rostro que las mujeres lloraban y los niños al ver aquel rostro. Era la encarnación misma de la furia. Y el emperador ordenó, transcurrida la fiesta y el desfile triunfal, que Tlahuicole fuera llevado hasta su gran Tecpan, colmado de joyas y vestido con mantas y flores olorosas y generosos caudales de oro, porque era un héroe de la guerra. Y tal como el emperador ordenó, se hizo. Y Tlahuicole, como una fiera mansa, se inclinó ante el emperador Moctezuma. Y Tlahuicole dijo, ante la azorada presencia de los reyes de Tacuba y de Texcoco: benignísimo señor Moctezuma, pudiste darme muerte, pero respetuoso que eres de las leyes del honor y las leyes que privan en la guerra y entre los caballeros de Anáhuac, respetaste mi vida, me has llenado de honores, de gloria, de fama, de collares de oro, de semillas de cacao. Te estoy agradecido, gran señor, aunque eres mi enemigo y lo serás siempre. Moctezuma se levantó y le respondió: eres un valiente, ejemplo para todos los hombres. Los que son como tú trascienden la escala humana para convertirse en héroes de la guerra. Has sido tratado según tus merecimientos. Y por eso quiero pedirte un gran favor, Tlahuicole: que comandes un ejército azteca y que vayas a las fronteras de Michoacán. No te mandaré contra Tlaxcala, que es tu patria, para que no seas deshonrado. Pero comanda mi ejército contra el odiado Cazonzi de Michoacán y serás recompensado. Dime, si aceptas, serás puesto en libertad
y al mando de un poderoso ejército. Si no, seguirá siendo mi esclavo. Entonces Tlahuicole, levantando la cabeza, le dijo: si no me mandas contra los míos, acepto tu ofrecimiento, porque un espíritu como el mío no ha nacido para ser esclavo. Con el gesto lleno de complacencia y benevolencia, Moctezuma dijo: pues sea pues, dadle su libertad. Te enviaremos a Michoacán, así como brillaron las fuerzas de Tlaxcala. Haz brillar ahora a mis caballeros Águila y Tigre. Que no se diga que Moctezuma no es benigno y generoso con los valientes, porque así como castiga a los cobardes, es generoso con los héroes. Vamos a mensajes. Habían llegado los días de gloria para el imperio. Tlahuicole, al frente de un numeroso ejército, avanzó por las calles de Tenochtitlan. Un general tlaxcalteca al frente de un ejército azteca. La gran columna de 40,000 hombres salió con rumbo hacia Tlacopan. Ascendieron luego los cerros. Tomaron el camino del reino, el gran reino, como se le llamaba a Coajimalpa. Y después cruzaron las montañas para ir en pos de Toluca. Y de ahí a Calixtlahuaca. Y muy pronto llegaron grandiosas noticias. Los ejércitos de Tlahuicole habían hecho huir a los michoacanos. Los aztecas avanzaban rumbo a Tzintzuntzan con honor y gloria. La fama de Tlahuicole había sido ahora a favor del imperio. El emperador estaba contento, estaba satisfecho. Las águilas imperiales ondeaban con honor y gloria. Tlaxcala, herida, estaba escondida tras de sus murallas. Huejotzingo vencida, Cholula abierta, la Mixteca reconquistada. Y ahora los michoacanos probaban la furia azteca. Su pueblo le adoraba, sus amados súbditos le veneraban. Moctezuma estaba satisfecho. Moctezuma había superado a Huizotl y secretamente sentía que había alcanzado su lugar en la historia. Cuando hizo de nuevo llamar a su consejo de guerra. Ahora Moctezuma se podía dar el lujo de hacer la guerra diplomática. Y propuso a sus dos reyes aliados, a Netzahualpili y Tlaltecatzin. Obliguemos a los de Huejotzingo ahora a ir a la guerra contra Tlaxcala. Dividámoslos a ellos mismos y entonces la gloria y la fama del imperio serán eternas. Y Moctezuma intrigó
e intrigó hasta que consiguió que Tlaxcala y Huejotzingo se enfrentaran con terrible ferocidad. Celebrando la noticia, el emperador ofreció un gran banquete a sus nuevos aliados de Cholula y Huejotzingo. Muy pronto los días de Tlaxcala estarían contados. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 33, 33º de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma a todas las personas en mejores seres humanos. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia y pasa la voz para que más personas nos escuchen. Y por tu preferencia, muchas gracias. Y te recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro 1030 de la amplitud modulada son días de encuentros con la historia. A nombre de todos, por tu atención nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.